Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les presento este nuevo trabajo, hermosos baúles o cofres antiguos símil madera, hechos con materiales que tenemos en casa. ¿Me acompañan a realizarlos? ¡Comenzamos! Para hacer el cofre chico voy a comenzar con una caja de té. Le sacamos la tapa y utilizamos la parte de abajo. Con el cartón de doble canal voy a marcar la base, la cual vamos a cortar, y cortamos también los laterales. Los presentamos y los pegamos. Yo voy a utilizar cola de carpintero, pero si tenés la silicona caliente vas a hacer un trabajo mucho más rápido. Los que utilicemos cola hay que esparcir bien el pegamento sobre toda la base, llegando bien a los bordes. Si es necesario nos ayudamos con cinta. Reforzamos todo lo que sea necesario. Para sacar nuestro lateral lo que hice fue medir la cajita más la base y ahí conseguí el lateral. Y de eso hacemos dos, pegamos. De la misma manera completamos la caja. Recuerden de usar la cinta para sujetar. Ahora con cinta de papel vamos a prolijar los cantos. Colocamos la cinta en el medio, recortamos, vamos pegando y ya va tomando un grosor la cajita. También pegamos las esquinas. Así nos aseguramos que quede todo bien pegadito donde aplicamos cola. Ahora para realizar la tapa vamos a utilizar también el cartón de doble canal. Ahora con la ayuda de un tubo de cartón que mide aproximadamente el ancho de mi caja, voy a marcar un medio círculo, un poquito más. Eso lo van viendo a gusto de cada uno, de la altura que le quieras dar en realidad. Y cortamos dos. Ahora tomamos una lima, empezamos a limar para que queden las dos piezas parejas. Con un cartón de un solo canal le damos un poco de curvatura hacia el lado que se flexiona más fácil para formar nuestra tapa. Presentamos y ahora con nuestros laterales vamos a armar la tapa pegando las esquinas. Tengan en cuenta que ese cartón tiene que llegar de una punta a la otra.
Pegamos. Nos ayudamos con cinta y vamos formando la tapa. En cartón de doble canal vamos a cortar 2 varillas de 1,3 centímetros y del largo interno para engrosar la tapa. Medimos. Y cortamos 2. Luego pegamos. Si te gusta mi video, no olvides suscribirte, dame like y activa la campanita. Ya teniéndolo pegado, reforzamos los cantos con cinta de papel. Una vez terminado, tomamos un cartón fino de un solo canal, medimos el ancho de nuestra cajita 2 veces, porque es para cada lado, y vamos a realizar las tablitas de nuestro cofre. Presentamos. Y ahora sobre ese cartón vamos a medir 1,3 centímetros para hacer nuestras tablas. Marcamos nuestras tablitas. Y recortamos. Ahora con cola blanca vamos a pegarlas. Comenzamos por los extremos. Para asegurarnos bien y que queden a una buena distancia, o sea, parejo, se comienza por los extremos, luego uno en el medio y de ahí empezamos a poner hacia los costados. De esa manera conseguimos más o menos que tengan la misma distancia entre tablita y tablita. De la misma manera vamos a hacer toda nuestra caja. Guiándonos también que en los laterales, cuando los hagamos, coincidan las uniones de cada tablita. Y acá tenemos la cajita ya terminada. Vamos a hacer el mismo procedimiento en la tapa. Presentamos. Y pegamos.
Si las tablitas son más largas que los bordes, no importa, péguenlos y después que ya estén pegados los recortamos y va a quedar mucho mejor. Bueno, acá tengo recortado uno de los laterales y vamos a recortar el otro. Una vez cortado, vamos a utilizar una lima. Con eso logramos que quede bien parejito todas las tablitas con nuestra base, con nuestra tapa. Y ahora cuando peguemos las tablitas arriba van a quedar mucho más prolijo también. Continuamos con las tablitas. Y hacemos lo mismo, empezamos por los bordes, uno de cada lado, luego el del medio y a partir de ahí vamos poniendo los costaditos teniendo en cuenta más o menos la misma distancia entre tablita y tablita. Lo medimos, cortamos y comenzamos a pegar. Y acá ya lo tenemos completo. Ahora con papel periódico vamos a medir nuestros laterales para hacer una especie de decoupage. Marcamos y vamos a pegar la hoja siguiendo la forma de nuestras maderas. Vamos poniendo de a poco la cola, lo esparcimos bien, tablita por tablita. Presentamos, lo acomodamos, nos aseguramos que pegue bien. Y recién ahí continuamos con la parte de abajo. Ponemos un poco de cola, lo que vendría a ser el canal que se forma, y pasamos arriba asegurando el papel que ya habíamos pegado. Con movimientos suaves vamos haciendo que aparezca el canal y resalte la tablita. También nos podemos ayudar con la parte de atrás del pincel para que se vaya formando mucho más, teniendo mucho cuidado de no romperlo. Bueno, y de esa manera hacemos toda la caja, dejando unos 2 centímetros para la base que se pega. Ahora vamos a hacer cartapesta dentro de la tapa y de la caja.
En la parte de arriba vamos a hacer lo mismo que hicimos con la caja. Con una mezcla de cola y agua, esparcimos y vamos pegando trocitos de papel de diario. Y todo esto nos va a ayudar a reforzar mucho más el trabajo. Vamos a tener como resultado un cofre fuerte. Bueno, y acá lo tenemos totalmente seco. Vamos a medir el interior y la profundidad. Acá vamos a utilizar un pedacito de tela para hacer nuestra bisagra. De la medida que sacamos es el recorte de tela que vamos a hacer. Y de la misma manera en la parte de atrás, pero solamente teniendo en cuenta 2 maderitas. Ahora para pegarlo me ayudo con cinta de papel para que quede la tapa en su sitio. Nos aseguramos que la tapa quede bien en su lugar y que no se mueva. Y acá con un pegamento fuerte lo aplicamos y pegamos la tela. Y por encima de la tela volvemos a pasar el pegamento. Dejamos secar. Y una vez seco, continuamos con la parte de adentro. Acá ya lo tenemos seco. Vamos a aplicar las bisagras por dentro. Presentamos y marcamos dónde vamos a pegar. Así ubicamos bien nuestra tela. Me voy a ayudar con otra cajita de té para sostener la parte de la tapa. Y de esta manera vamos a pegar. Encolamos bien. Y vamos poniendo la tela. Luego le pasamos abundante cola. Dejamos secar. Y así tenemos nuestra cajita, nuestro cofre. Ahora vamos a medir la parte de adentro de la tapa. Como no tengo una cinta métrica de tela, utilicé un retazo de cinta donde marqué y esa marca la llevo a la regla para saber lo que necesito. Ahora esa medida la voy a pasar a un cartón de cereales para formar nuestras tablitas internas con la medida de 1.3 de ancho. Medimos el largo primero. Lo marcamos y cortamos.
Ahí estoy midiendo el ancho de la tablita, que es 1.3. Lo paso todo a mi cartón. Y ahora sí, cortamos. Y una vez cortados, los empezamos a pegar. Acá empecé por el medio y de ahí me empecé a ir hacia los laterales. Con un cartón de un canal un poquito más grueso, vamos a hacer nuestros herrajes. Acá me ayudo con un tubito de cartón también para darle la forma curva. Lo presento. Y ahora, con la ayuda de mi cinta, voy a medir de donde comienza todo el contorno de la tapa. Lo sostengo, lo marco y lo llevo a la regla. Ya teniendo la medida, lo paso al cartón curvo. Lo marco. Y lo corto. Lo presento. Y ahora vamos a medir el ancho de nuestra tapa. Marcamos y cortamos. Ahora que ya tenemos nuestra base, voy a marcar unas líneas de 1.5 todo alrededor para formar unos cuadros. Y ahí tenemos los bordes de 1.5 que le comentaba y vamos a retirar esos cuadraditos. Y lo que nos queda va a ser nuestros herrajes. Retiramos los cuadraditos y acá tenemos nuestro herraje. Lo presentamos y va tomando forma. De la misma manera vamos a hacer los laterales.
Medimos el ancho y el largo de 1.5, cortamos los cuadraditos y ya tenemos nuestros herrajes laterales. Ahora encolamos y pegamos. Para el baúl mediano y el más grande son otras medidas que se los voy a dejar en la casilla de descripción. Ahora, para hacer el herraje de nuestra tapa, lo presentamos sobre el cartón, lo marcamos, lo cortamos y medimos 1.5, marcamos la recta y ahora en la curva hacemos exactamente lo mismo. Vamos midiendo y marcando de a poquito 1.5. De esa manera conseguimos nuestro herraje lateral de la tapa. Y cortamos. Ahora que lo tenemos, pegamos. Y acá ya lo tenemos pegado. Lo que hice fue también en la parte de adentro hacer como un herraje, pero solamente una tirita. Y ahora vamos a reforzar más nuestro trabajo. Yo preparé una mezcla de cola con agua y acrílico negro. Ya se lo pasé a todo y vamos a pintar. Utilizo dos colores de marrones, dos tonos marrones. Y se lo pasamos a toda nuestra cajita. Acá ya lo tenemos pintado y ahora vamos a destacar los herrajes en un tono dorado, que bueno, eso también va a gusto de cada uno, el color que quieran poner, pueden usar plateado también. Y la cajita puede ser negra, a mí me gustó en color marrón. Y empezamos a pintar. Una vez seco y con acrílico negro y a pincel seco vamos a envejecer el cofre. Tomamos el acrílico, descargamos y comenzamos a pasar por todo el trabajo. Para terminar le puse en la base un recorte de goma eva. Pinté por dentro, que también pueden ponerle goma eva o fieltro, y le hice un detalle con cartón como una cerradura. Bueno, y este vendría a ser el trabajo terminado. La verdad que me gustó un montón y acá quiero mostrarle los otros dos. Este fue con una caja de té, este fue hecho con una caja de una tablet, tiene los mismos detalles. Y no podía quedarme con las ganas de hacer uno más grande. Este fue con una caja de zapatillas. Exactamente igual. Los herrajes ahí lo que hice fue directamente pegarlos de a uno. Como era más largo, fui marcando toda la vuelta y los iba pegando de a uno. Y acá tenemos los trabajos finalizados, cofres hermosos y fuertes para decorar, utilizar y hasta regalar. Espero que les haya gustado y gracias por acompañarme.